Mamá soltera compra tráiler por 300, lo que descubre adentro es devastador y escalofriante. La historia comenzó un día nublado, cuando Clara, con sus manos temblorosas y un corazón cargado de esperanza, decidió que era el momento de tomar un riesgo. Por solo $300, adquirió un tráiler viejo y desgastado, pero lo que nunca imaginó era lo que encontraría dentro al cruzar la puerta. Un olor a moho, a abandono total, invadió sus sentidos, como si el lugar mismo la estuviera advirtiendo. Sus ojos se adaptaron rápidamente a la penumbra, los rincones oscuros parecían susurrar secretos inquietantes. En el centro del tráiler, un viejo espejo empañado mostraba no solo su reflejo, sino un destello de algo más. Clara se acercó, sintiendo el frío de la metal, mientras su pecho se apretaba con cada paso. Cuando cogió el espejo con ambas manos, un estremecimiento recorrió su espalda. En la oscuridad, vislumbró un destello de color rojo sangre. Pero no era solo sangre, era una pintura extraña, una advertencia olvidada por el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de garabatos frenéticos, visiones de terror que parecían cobrar vida. Cada palabra, cada trazo, la envolvía en un aura de lo desconocido. Clara no podía apartar la mirada. Su mente zumbaba como un enjambre, preguntándose quién había estado allí antes, qué había sucedido. ¿Eran solo locuras de un antiguo inquilino, o había algo más? De repente, un sonido sordo resonó. Su corazón se detuvo y un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué era eso? Un eco del pasado que nunca se había ido. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de like, de verdad me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectar. Clara, con el corazón a 1000 por hora, nuevamente miró el espejo. Sabía que algo oscuro se ocultaba entre esas paredes. Se concentró y, en un arrebato de valentía, tocó la pintura. Inmediatamente se sintió arrastrada hacia adentro, como si las palabras clamaran por ser escuchadas. Pero, ¿qué historia se escondía detrás de cada trazo? ¿Qué otros secretos le aguardaban en la oscuridad de aquel tráiler? El misterio la envolvía, dejándola con un nudo en la garganta y un deseo irrefrenable de descubrir toda la verdad. Pero, ¿estaba lista para enfrentar lo que vendría? El contacto con la pintura fría y resbaladiza le envió una sacudida por todo el cuerpo. Era como si una corriente eléctrica la atravesara, revelando fragmentos de imágenes y recuerdos escondidos bajo la superficie de la roca. Clara retrocedió con un grito ahogado. La oscuridad del tráiler parecía cobrar vida, arrastrando su mente hacia un vórtice de terror. Las palabras garabateadas en las paredes cobraron nuevo significado, cada uno de esos trazos cargados de angustia, insatisfacción y un desgarrador deseo de escape. La sangre en el espejo dejaba una estela de preguntas que presionaban contra su frente. ¿Qué había sido de la persona que vivió aquí? Clara apretó los ojos con fuerza, tratando de separar la lógica del miedo que amenazaba con paralizarla. Fue entonces cuando su respiración se detuvo en seco al escuchar la fuente de ese sonido sordo que la había hecho saltar. Venía de un rincón, un susurro suave y retumbante como un llanto distante. Dando un paso vacilante hacia el sonido, Clara sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Un sudor frío le empapaba la frente mientras avanzaba lentamente. La luz de su celular iluminaba un pequeño armario de madera desgastada. Fue cuando abrió la puerta que el horror absoluto se apoderó de ella. En el fondo del armario, oculto entre restos de ropa rasgada y viejas cajas de zapatos, había un diario sucio, con las páginas amarillentas desgastadas por el tiempo. Clara lo tomó con manos temblorosas. La cubierta estaba marcada por un corazón sellado con una X, como un secreto prohibido.
Con cada hoja que pasaba, el aire se volvía más pesado, cada letra impregnada de angustia y desesperación. Historias de tristeza, celos y tormento textualizaban el dolor que la anterior inquilina había soportado. Había relatos sobre amores perdidos, amistades traicionadas y un final que prometía lo peor, una desaparición inexplicable. Nunca sabrán lo que pasó, terminó una de las entradas. El vaticinio se sentó en su pecho como una piedra, mientras sus ojos recorrían las líneas, una realidad escalofriante la golpeó, entrelazando el pasado con su presente. ¿Y si la vida que había elegido no era tan diferente de la mujer que había estado prisionera en esas mismas paredes? El mismo deseo de escapar, de liberarse de la carga del pasado, todo resonaba con sus propias luchas. De repente, un nuevo sonido rompió el silencio, un golpe sordo, más fuerte, esta vez proveniente de debajo del tráiler. Aquello rompió el trance en que estaba sumida. Clara se agachó, sintiendo el polvo en su piel, y miró hacia el suelo de madera desmoronada. Con cada nuevo golpe, el corazón de Clara latía con fuerza, y su instinto la instó a levantarse y salir, pero una atracción inexplicable la mantenía allí, cerca del abismo que se encontraba bajo sus pies. Esa llamada del pasado estaba comenzando a revelarse, y ella lo sabía. Pero el verdadero horror sería enfrentarse a lo que habitaba más allá del viejo tráiler, a los secretos que habían quedado enterrados bajo la suciedad y el olvido. La pregunta ahora era, ¿se atrevería a descubrirlo? El aire se volvió pesado de anticipación. Un sudor frío recorría su espalda mientras se preparaba para lo que vendría a continuación. En su interior, una voz surgió, instándola a abrir las puertas del miedo. ¿Qué hay debajo?, se preguntó, justo antes de impulsarse hacia el oscuro secreto que aún no había revelado el tráiler. ¿Estaría lista para lo que había dejado atrás, para desenterrar la verdad? Pero su decisión cambiaría todo. ¿Y si lo que descubriera la llevase a cabos sueltos que nunca debió atar? Clara respiró hondo, debilitándose ante la presión que parecía apretar su pecho. El aire frío de la noche se filtraba por las viejas rendijas del tráiler, y el golpe sordo resonó de nuevo, esta vez más cerca, como si algo, o alguien, estuviera luchando por salir de su prisión subterránea. Se dejó llevar por la curiosidad, aunque el miedo la envolvía. Con cada paso que daba hacia la trampilla en el suelo, su mente vagaba entre lo tangible y lo desconocido. Las palabras del diario la perseguían, dibujando sombras en su cerebro. Nunca sabrán lo que pasó, repetía la frase, como un mantra inquietante. Con un empujón decidido, Clara sacó la tapa de madera desgastada con un crujido claustrofóbico que resonó en el silencio. La luz de su celular iluminó un espacio oscuro y polvoriento. ¿Qué había ahí abajo? De repente, el golpe sordo alcanzó un crescendo que la hizo tambalear. Se arrodilló y empezó a descender, sosteniéndose de los bordes desgastados. Sus manos temblaban al rozar la fría superficie del suelo, y su corazón ofrecía una sinfonía caótica de miedo. Al llegar al fondo, la luz del celular borró la oscuridad, revelando un pequeño cuarto reducido, lleno de trastos y ecos del pasado. Las paredes estaban cubiertas con recortes de revistas y fotos amarillentas, imágenes de personas que no reconocía, sonrisas congeladas en el tiempo. La inquietante sensación de ser observada le sacudió el cuerpo. Clara dio un paso adelante y un pedazo de papel cayó a sus pies. Al inclinarse, vio un viejo recorte de periódico. La noticia hablaba de la misteriosa desaparición de una mujer, justo en ese mismo lugar, años atrás. Su corazón se detuvo al leer el nombre, Ana María. Era el mismo nombre que había encontrado varias veces en el diario. Ella sintió que la temperatura del cuarto descendía aún más, la tensión del aire se volvió opresiva. Las sinapsis de su mente comenzaron a unirse, formando conexiones aterradoras. ¿Por qué había tanta coincidencia entre su vida y la de Ana María? Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que entre los objetos había cosas que no encajaban. Fotos rotas, cartas sin abrir, y un símbolo extraño dibujado en la pared, como una especie de ritual oscuro. Un estremecimiento recorrió su columna. Clara intentó recordar si había escuchado algo sobre lo que había sucedido aquí,
en esa pequeña comunidad. Pero lo que era un pequeño escape se transformaba cada vez más en un laberinto de terror. El sonido regresó, ahora más fuerte y urgente, como un grito sordo que se elevaba desde las profundidades. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la salida, pero algo la detuvo, una sombra apareció al borde de la luz de su celular. Su estómago se encogió al reconocer la forma vagamente familiar de una mujer que se erguía en la oscuridad, sus ojos brillaban con una intensidad que desafiaba la lógica. Clara dio un paso atrás, incapaz de procesar la imagen del ser que parecía surgir del mismo suelo. Mamá, la voz era un susurro escalofriante, cargada de dolor y añoranza. Clara sintió el grito atragantarse en su garganta. ¿Qué significaba eso? ¿Era posible que Ana María siguiera aquí, atrapada entre dos mundos? Su mente luchaba por encontrar una respuesta mientras la sombra se acercaba, la atmósfera se volvía densa, y el tiempo se detenía. No puedes irte, era el eco de aquellas palabras, resonando en su mente, y entonces, como si se desmoronara la realidad, una ráfaga de viento azotó el espacio, apagando la luz de su celular. Clara se encontró en la oscuridad absoluta, con un sudor frío empapando su piel, y la pregunta latente en su mente, ¿qué era lo que realmente había descubierto? La oscuridad la abrazaba, y en ese silencio aterrador, resonó la voz de Ana María, ansiosa y desesperada. ¿Me ayudaste a encontrar la paz? ¿O es este solo el principio? La angustia en su pecho se intensificó. Clara sabía que una decisión debía tomarse, pero el tiempo se desvanecía, y el ecosistema de sombras a su alrededor parecía cobrar vida. ¿Podría descubrir el secreto que encerraba ese tráiler? ¿O se convertiría ella misma en parte de la historia de terror que había empezado a desenterrar? La oscuridad se convirtió en un enemigo tangible, un manto pesado que se adhirió a la piel de Clara. Su corazón latía con fuerza, y las palabras de Ana María reverberaban en su mente, como un eco de advertencia. ¿Por qué había decidido abrir esa trampilla? ¿De verdad quería descubrir lo que había sucedido? Clara se quedó inmóvil, respirando con dificultad. La figura borrosa de la mujer parecía más cercana, y su rostro se fue definiendo. Ana María, con una mirada llena de súplica y tristeza, hacía que el aire a su alrededor se volviera denso, agobiante. ¿Me ayudarás?, repitió, y Clara sintió una ola de empatía, mezclada con un miedo paralizante. ¿Ayudarte? ¿Qué quieres decir? La pregunta salió de su boca más como un lamento que como una curiosidad. La sombra comenzó a diluirse, dejando tras de sí un rastro de recuerdos antiguos y fragancias marchitas. Llevo tanto tiempo atrapada aquí, respondió Ana María, su voz un hilo entrelazado con la desesperación. Clara sintió un nudo en el estómago al pensar en la posibilidad de que realmente estuviera hablando con el espíritu de la mujer desaparecida. Nadie hizo caso a mis gritos. Nadie escuchó mi historia. En su interior, Clara sabía que el miedo no se iría fácilmente. Pero había algo más, un impulso que la empujaba a seguir adelante. Mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad, notó que la habitación estaba llena de objetos antiguos, diarios, cartas, y un viejo altar improvisado con velas derretidas y flores secas, como si alguien hubiera intentado mantener viva una conexión con el mundo. Clara dio un paso hacia adelante y tocó un viejo diario, sus páginas amarillentas estaban llenas de una escritura temblorosa que la invitaba a leer. Mi madre nunca me creyó, decía uno de los pasajes. Los demás eran crueles, mis amistades se evaporaron. Había un hilo de dolor que se conectaba directamente con su propia vida. La historia de Ana María, aunque distante, resonaba con la suya. Clara siempre había sentido ese mismo vacío, pero antes de que pudiera sumergirse en el cuaderno, el viento volvió a soplar con fuerza, y la luz de su celular parpadeó, como si estuviera advirtiéndole que el tiempo se agotaba. No hay poco tiempo, Clara, advirtió Ana María. Tu vida corre peligro si no lo haces ahora. El miedo regresó a su cuerpo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quieres de mí? Clara sintió que la desesperación la invadía. La sombra se tornó más intensa, casi palpable,
mientras las imágenes de los objetos en el cuarto parecían cobrar vida, danzando como recuerdos olvidados. Descubre la verdad sobre mi desaparición. Y luego, libera mi alma, fue lo último que Clara escuchó antes de que el silencio envolviera toda la habitación. La figura de Ana María desapareció, dejándola sola con el eco de los susurros y una sensación de culpa apremiante. Con temores profundos, Clara se dio cuenta de que no podía ignorar la conexión que existía entre ellas. La historia de Ana María se entrelazaba con la suya de maneras que apenas empezaba a comprender. Sabiendo que debía actuar rápido, se arrodilló de nuevo, buscando entre los restos de un pasado sombrío. Siguió sumergiéndose en los diarios, llenándose de nombres, lugares y una trama que la sorprendió, como un trueno en medio de una noche silenciosa. Los escalofríos la atravesaban mientras trataba de juntar las piezas. La desaparición, el encubrimiento, hasta un viejo mapa manchado con sangre. Pero en el fondo de su mente, Clara seguía sintiendo que había más que eso y allí, en medio de su búsqueda, la verdadera pregunta surgió de las sombras: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para entender su propia historia? Un golpe resonó nuevamente desde la trampilla, más fuerte y urgente. Aquel sonido parecía demandar que tuviera la valentía de desenterrar algo que ella no estaba lista para enfrentar. Su propio destino estaba a un paso de desvelarse, pero el riesgo sería mayor de lo que jamás imaginó. Estaba dispuesta a pagar el precio por conocer la verdad, y... En ese instante, la voz de Ana María se volvió a escuchar, más fuerte, más cercana. No te detengas. No, para ti el tiempo se deslizaba como agua entre los dedos. Clara sintió la urgencia subir por sus venas. Antes de que pudiera decidir, la sombra de Ana María apareció una vez más, con una advertencia que hizo que cada fibra de su ser se estremeciera: si no actúas pronto, todo estará perdido, incluso tú misma. La oscuridad estaba al acecho, y Clara sabía que entrar en esa nueva verdad podría cambiar su vida para siempre. Pero, ¿qué horrores descubriría antes de que fuera demasiado tarde? Clara apenas tuvo tiempo de asimilar lo que se le pedía. Las palabras de Ana María resonaban en su mente como un tambor desgarrador. Sus manos temblaban mientras el frío del viejo cuarto hacía que sus huesos vibraran. Con cada latido, la sensación de peligro se intensificaba. ¿Qué estaba dispuesta a hacer por esa mujer a la que no conocía pero que parecía compartir tanto dolor? Se arrodilló de nuevo, ahora con el corazón en la garganta. El diario que había encontrado parecía llamarla, pero no solo eso. Había algo más, un objeto en el altar que capturó su atención: una pequeña caja de madera, desgastada por el tiempo y la tristeza. Clara se acercó, sintiendo el peso de las miradas invisibles. A cada paso, la ansiedad acumulaba electricidad en el aire. Hazlo, Clara, murmuró nuevamente Ana María, como un susurro lejano que se forzaba a hacerse oído entre la negrura. Con manos relucientes, Clara abrió la caja. Dentro, encontró un amuleto, una medalla antigua con la imagen de una mujer, quizás la misma Ana María en sus días de vida. Sus dedos se pararon sobre ella, sintiendo una vibración de energía que le recorría la piel. A su alrededor, las sombras parecían cobrar vida, chasqueando como un latido detrás de la pared. Carlos, el chico que a veces ayudaba por la casa, había mencionado que él había oído píos extraños que provenían del sótano. Crea recuerdos, decía. Habla con ello, y descubre la verdad. Ahora, Clara podía sentir que había algo más que el mero eco de una advertencia. El aire se tornó aún más frío cuando decidió llevar la medalla al pecho, y entonces, en un susurro incierto, la oscuridad se desnudó. Como una cortina, las imágenes comenzaron a proyectarse en las paredes. Clara vio una escena de un jardín del que había leído en uno de los diarios. Ana María, sonriente, correteaba mientras jugaba con un grupo de niñas. El brillo en sus ojos antes del horror la dejó paralizada. Sin darse cuenta, la medalla empezó a brillar, iluminando la habitación con una luz suave. La historia que busques, Clara, está más cerca de lo que piensas, resonaba la voz de Ana María mezclada con el eco de risas y juegos lejanos. Pero,
de repente, la risa se cortó, y las imágenes distorsionadas mostraban la misma escena, ahora atrapada en un ciclo de miedo. Clara vio sombras al acecho, figuras amenazantes que se acercaban a Ana María. La risa se volvió llanto, y el miedo se hizo palpable. Clara retrocedió, el terror anudado a su garganta. ¿Qué les pasó a esas niñas?, preguntó en voz alta, al borde del llanto. La medalla se calentó contra su pecho, y de alguna manera, supo que este objeto tenía la clave para desbloquear la verdad que atormentaba a Ana María. Sin embargo, las visiones comenzaron a desvanecerse y el golpe del tiempo resonó en sus oídos, como un reloj cuenta atrás. Era un recordatorio del peligro que la acechaba. Debo irme, pensó, pero una parte de ella quería permanecer allí, descubrir más. Mientras Clara dudaba, un fuerte crujido resonó sobre su cabeza, un ruido que sonó demasiado parecido a la madera cediendo bajo presión. Su corazón se detuvo. ¿Tenía a alguien más en la casa? La oscuridad se tornó más opresiva, y la sensación de que algo se acercaba se hizo insoportable. Con el sudor empapando su frente, Clara tuvo que decidir rápidamente, salir corriendo o adentrarse aún más en el oscuro misterio de Ana María. Antes de que pudiera reaccionar, la trampilla se abrió violentamente, y una figura oscura emergió de la sombra, sus ojos brillaban con un fuego inhumano y su sonrisa era perturbadora. No debiste venir aquí, Clara, no sabes lo que has desatado. El horror estaba solo comenzando, y Clara sabía que ya no había vuelta atrás. La única pregunta era qué sería lo que encontraría en aquellos oscuros rincones de la casa, y si, al final, lograría liberar a Ana María, o si se convertiría en otra sombra atrapada entre las paredes. La tensión se construyó mientras la figura avanzaba, y Clara comprendió que ya no solo se trataba de Ana María, sino de su propia supervivencia. ¿Qué secretos oscuros anidaban en esa casa? ¿Y cuántas almas más están atrapadas en la red de la oscuridad? El tiempo se esfumaba, y el destino de Clara colgaba en un hilo muy delgado. Clara se quedó paralizada, sintiendo como una oleada de terror le recorría el cuerpo. La figura ante ella, envuelta en sombras, avanzaba con un paso seguro. Su sonrisa se ensanchó, mostrando dientes afilados que reflejaban esa luz tenue que emanaba de la medalla. La habitación se encogía a su alrededor, el aire pesado como si las paredes mismas estuvieran intentando asfixiarla. ¿Quién eres?, logró preguntar Clara, su voz temblando, casi ahogada en su propio miedo. La figura dejó escapar una risa grave, que resonó en las esquinas oscuras del cuarto. Soy quien cuida este lugar y también soy lo que traes contigo, dijo, mirándola fijamente, como si pudiera ver dentro de su ser. Clara dio un paso atrás, recordando las visiones de Ana María, la angustia de las niñas que fueron atrapadas en harapos de horror. No tengo miedo, gritó, aunque en lo más profundo sabía que mentía. La figura pareció disfrutar de su valentía. Eso es lo que todos dicen al principio, murmuró, acercándose aún más. Entonces, Clara sintió un tirón en su pecho, como si la medalla estuviera conectándola a esa presencia oscura. Sin pensar, levantó la medalla hacia ella, su luz iluminando brevemente el rostro del extraño. El rostro reveló una mezcla de melancolía y rabia, como si guardara historias de traición y dolor. Ana María nunca debió abandonarme, dijo en un susurro quebrado. Tú, Clara, has despertado algo que estaba dormido. El pánico se apoderó de ella. No, espera. No entiendo lo que quieres decir. Solo quería ayudar a Ana María. Quería liberarla. Las palabras fluyeron de sus labios mientras buscaba una salida, una forma de escapar. ¿Liberarla? Tal vez tú seas a quien realmente debo liberar. La figura levantó una mano, señalando hacia la pared donde las imágenes todavía danzaban, mostrando a Ana María en su infancia, atrapada en un instante eterno de felicidad. Cuando descubras la verdad, lo perderás todo, incluso tu propia existencia. Clara dejó caer la medalla al suelo, el sonido claro y resonante cortó el aire como un grito. Destellos de luz chisporrotearon a su alrededor, como si la medalla estuviera realizando su propia batalla.
No. No quiero perderme en este lugar, gritó Clara, dando un paso atrás, sintiendo que las sombras comenzaban a arrastrarse a su alrededor. La figura sonrió, pero sus ojos reflejaban la angustia de 1000 almas atrapadas. El tiempo se agota, Clara. Tu curiosidad te ha traído hasta aquí, pero no todos los secretos merecen ser revelados. Sintiendo cómo la oscuridad vivía y respiraba a su alrededor, Clara se dio cuenta de que no podía permanecer allí. Con un último vistazo a la figura, retrocedió, tropezando con la trampilla abierta que crujía como si las puertas de un abismo se abrieran ante ella. ¿De verdad crees que puedes escapar?, preguntó la voz, ahora eco de gritos lejanos. Hay cosas que no puedes evitar, y yo estaré aquí esperándote. Clara sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. Corrió hacia la salida, el latido de su corazón resonaba como un tambor en sus oídos. Necesitaba encontrar una forma de romper la conexión con esos terribles secretos. Pero en el fondo de su mente, una serpiente de duda le susurraba que huir no sería suficiente. Al cruzar el umbral, el frío se desvaneció momentáneamente, pero Clara sabía que lo que dejó atrás no la dejaría en paz. La oscuridad era un eco constante, una advertencia de lo que podría suceder si se metía de nuevo en el camino de Ana María. Mientras se precipitaba hacia la puerta de la entrada, se dio cuenta de que había un rastro de algo más, algo horrible y errado. La casa no solo guardaba secretos, parecía devorar a aquellos que entraban en su abrazo. No puedo dejar a Ana María, pensó. Necesito saber qué ocurrió, pero en el fondo, la pregunta persistía, latente como un veneno. ¿Qué sacrificio estaría dispuesta a hacer para desentrañar la verdad de su sufrimiento? Al girar para mirar el lugar del que había escapado, una sombra se proyectó en la ventana, y sus ojos reflejaron el brillo inquietante de la medalla. Esto no ha terminado, Clara, lo que has iniciado solo acaba de comenzar. Desconcertada y agitada, Clara corrió por la noche, sintiendo que cada paso la alejaba de la razón, mientras las luces de la medalla brillaban en su mente. Y una verdad aterradora volvió a su mente, la verdadera historia, aquella que podría liberar a Ana María, también la marcaría para siempre. A medida que avanzaba, Clara sabía que su siguiente paso la llevaría a enfrentar algo oscuro, oculto en las profundidades de su propio corazón. ¿Podría enfrentarlo sin perderse? La noche apenas comenzaba, y su viaje apenas había comenzado. Clara corrió hacia la oscuridad, el viento aullando a su paso como si lo reclamara. Las luces de la medalla seguían vibrando en su mente, una advertencia de que su búsqueda apenas comenzaba. No podía dejar que el miedo la dominara, pero la pregunta persistía en su cabeza: ¿qué había hecho Ana María para que aquella sombra la guardara con tanto rencor? Intentó concentrarse en el camino, pero su mente oscilaba entre recuerdos y visiones de horror, rostros de niñas atrapadas, risas que se tornaban en llantos en un instante. Necesito respuestas, necesito encontrar a Ana María, pensó, apretando los dientes para no sucumbir al pánico. Mientras avanzaba por la calle vacía, se detuvo de repente al notar una luz parpadeante al final de la vía. Una casa, no muy diferente a la de Ana María, apareció ante sus ojos. La pintura descascarada y las ventanas llenas de telarañas emitían un aura de abandono y miedo. Pero Clara sintió una extraña atracción hacia ella, como si en su interior pudiera hallarse la llave que abriría los secretos de su amiga. Con cada paso, el latido de su corazón volvía a elevarse y una sensación helada recorría su espalda. Esto es lo que quiero, lo que necesito, se dijo, aunque el eco de la voz oscura todavía resonaba en su mente. Empujó la puerta de madera con un chirrido desgastado, y al entrar, el aire pesado la recibió como un abrazo helado. La habitación estaba vacía, pero las sombras parecían moverse, danzando en los rincones como si intentaran advertirle. Clara sacó la medalla del bolsillo y la sostuvo frente a ella, dejando que su luz cortara la penumbra. De repente, un estruendo resonó en el fondo del lugar, un sonido que parecía llamar su nombre. Clara resonaba como un susurro a través de las paredes. El nudo en su garganta se apretó, la curiosidad la empujaba hacia adelante. ¿Acaso Ana María estaba allí? El eco la condujo hacia una esquina donde una escalera crujía bajo su peso.
Sin pensarlo dos veces, subió, con cada peldaño aumentando la urgencia en su pecho. Al llegar al segundo piso, encontró una habitación entreabierta, con la puerta rasgada y una luz tenue filtrándose por la rendija. Al abrir la puerta lentamente, la luz iluminó una colección de juguetes antiguos. Pero lo que heló su sangre fue lo que encontró en el centro de la habitación, una muñeca desgastada, su rostro manchado y una de sus mejillas carcomidas. Era una muñeca que había pertenecido a Ana María, la misma que solía abrazar cada noche. ¿Qué significa esto?, susurró Clara, mientras el recuerdo de su amiga regresaba a su mente. De repente, el aire se volvió denso, y una risa melodiosa resonó en la habitación, llenando sus sentidos de un escalofrío helado. Era la risa de un niño, una risa llena de sufrimiento y desesperación. «Has venido a buscarla, Clara». «Pero a veces, los secretos son más oscuros que la verdad misma», dijo una voz familiar e inquietante. Clara giró, y encontró la figura del extraño del sótano de Ana María de pie en la ventana, envuelta en sombras. «¿No te dije que no quería perderme aquí? Deja a Ana María en paz», gritó, sintiendo el terror y la rabia invadirla. Pero, a medida que su energía crecía, más impresionantes se volvían los ecos de aquellos que habían estado atrapados en ese lugar. «Cada decisión que tomes tendrá un precio», susurró la sombra. «Descubrirás que a veces el amor puede convertirse en la mayor traición». La figura levantó una mano y hizo un gesto hacia la muñeca. Clara sintió como una conexión la atraía hacia el objeto, como si algo oscuro deseara salir y consumirla. Ella retrocedió, su mente batallando contra la influencia que la envolvía. ¿De verdad quería descubrir más sobre Ana María? Estaba lista para desenterrar esos secretos que podrían terminar en su propia desesperación, y en ese momento, en el fondo de su ser, Clara comprendió que quizás la gravedad del descubrimiento sería más dolorosa que la verdad en sí. Mientras sus ojos permanecían fijos en la muñeca, un grito desgarrador resonó en su mente: «Clara, no te acerques», con el sudor empapando su piel y el nudo en su estómago retorciéndose con cada segundo. Clara supo que el tiempo se agotaba y que las sombras estaban más cerca de lo que pensaba. ¿Se atrevería a cruzar esa línea y adentrarse en lo desconocido, o sería la próxima en sucumbir a la oscuridad que devoraba todo a su paso? La noche estaba lejos de terminar, y con ella venía un nuevo horror, uno que Clara no estaba segura de poder afrontar. Clara sintió como el aire se tornaba sutilmente más frío, como si un susurro de la oscuridad le anunciara que había ingresado en un dominio donde las leyes de la realidad no se aplicaban. Con su corazón latiendo desbocado, retrocedió un paso, pero pronto esa misma emoción de terror se transformó en una determinación gélida. No podía darse el lujo de paralizarse. Se obligó a dar un paso hacia adelante. La muñeca, con su mirada vacía y su sonrisa torcida, parecía vibrar a la luz de la medalla. «Ana María», murmuró, casi como un mantra, esperando que el simple sonido de su nombre rompiera el hechizo que la ataba a ese lugar. Pero en lugar de alivio, una risa infantil resonó de nuevo, ahora más fuerte y llena de burla, como si la habitación misma se burlara de su desesperación. Clara cerró los ojos por un momento, tratando de centrar su mente. Su amiga nunca habría querido que la encontrara en este estado, atrapada entre sombras y risas siniestras. «Ana María», gritó, dejando que la pasión y el amor por su amiga fluyeran a través de ella. «Estoy aquí para salvarte». De repente, la figura oscura se movió, acercándose. Clara podía ver ahora detalles en su rostro, una mezcla de travesura y tristeza. «No puedes salvarla», susurró la sombra, «como nunca pudieron salvarme». Las palabras resonaron en el interior de Clara. Era la voz de alguien que había perdido todo, alguien que había sido olvidado. La figura levantó una mano hacia la muñeca, y en ese instante, una ola de imágenes invadió la mente de Clara. Vio visiones de niñas jugando en el jardín, de risas que se desvanecían en ecos inaudibles mientras sombras acechaban en los bordes de la escena. Pero pronto, esas imágenes se tornaron oscuras, llenas de gritos ahogados y llantos perdidos en la bruma de su memoria. La muñeca comenzó a vibrar.
Clara, sintiendo el peligro inminente, se lanzó hacia adelante y la agarró. Un poder incontrolable recorrió su brazo, y de repente, la habitación pareció derrumbarse a su alrededor. Las paredes se agitaron, los juguetes cayeron de sus estantes, y las risas se transformaron en un cántico aterrador que parecía sacudir el mismo aire. «¡Detente!». Clara gritó, sintiéndose unida a cada espíritu atrapado en la sala. «Ana María es libre. No permitiré que te quede algo de ella». Esa declaración resonó como un eco a través de la habitación y las sombras comenzaron a arremolinarse, como un remolino creciente. Pero en el momento más crítico, la muñeca soltó una energía cegadora. Clara sintió que la energía caliente atravesaba su pecho, como si estuviera siendo iluminada por una llama interna. Y de ese calor, emergió la voz de Ana María, clara y fuerte. «Clara, confía en tu luz». La presencia de su amiga llenó el espacio. Clara sintió como si un hilo invisible la uniera a ella, un cordón que jamás se había roto. El terror se dio un paso ante la determinación y la esperanza. En un instante de lucidez, el corazón de Clara se encendió con la fuerza de su amor. ¿Pero cuál era el costo de esa luz? ¿Podría sostener la verdad sobre lo que había hecho pasar a su amiga, y lo que aún acechaba en la oscuridad? Mientras la figura oscura se retorcía y un grito desgarrador estalló en la habitación, Clara sabía que las horas restantes de la noche se convertirían en una batalla definitiva. Comenzó a retroceder, no sin el peso de la muñeca aún en su mano, su única conexión tangible con Ana María, y con cada paso sentía que la oscuridad atacaba. «Ana María, aguanta. Estoy aquí. No te soltaré», gritó Clara, pero la risa de la sombra se hizo más estruendosa, repleta de locura, cuando la muñeca brilló aún más intensamente, lanzándole destellos de esperanza y miedo por igual. Clara estaba a punto de entender que, en esa noche de revelaciones extrañas, el conocimiento que obtendría podría cambiarlo todo. La verdad estaba al alcance de su mano, pero ¿podría soportarla? El eco de un llanto resonó, y Clara comprendió que su propio destino estaba en juego. La búsqueda por salvar a Ana María estaba lejos de haber terminado, y lo que revelaría podría ser más terrible que cualquier sombra que jamás había conocido. Clara sintió como el suelo temblaba bajo sus pies, cada pulso de miedo resonando en su pecho. No había tiempo para dudar, la sombra frente a ella se retorcía, casi como si disfrutara del caos que había desatado. Las risas se transformaron en gritos y, de repente, un rugido ensordecedor sacudió la habitación. «Aguanta, Ana María», repitió Clara una y otra vez, mientras un sudor frío comenzaba a formar perlas en su frente. La muñeca en su mano parecía vibrar al ritmo de su angustia, cada pulso agrandándose como si latiera con vida propia. Clara cerró los ojos un instante, intentando recordar cómo era la risa de su amiga, su voz alegre, su luz. «Recuerda», susurró Clara, abriendo los ojos de nuevo, enfocando su mirada en la muñeca. No era solo un juguete, era un símbolo, una conexión tangible con Ana María, con sus momentos, sus secretos. «Nunca te dejaré sola. Te prometo que te sacaré de aquí». De repente, la sombra dio un paso hacia adelante, acercándose más. Su rostro era una mueca grotesca, los ojos llenos de un vacío infinito. «Tu amor es en vano», susurró, su voz temblando, una mezcla de dulzura y amargura. «Nada la salvará de lo que ha perdido, de lo que me han hecho». El mundo se volvió gris y opaco, cada segundo cargado de un terror palpable. Clara sintió que todo su ser se revelaba, como si cada uno de sus recuerdos, sus momentos compartidos con Ana María, emergían de las profundidades de su alma. «No sé qué te hicieron», murmuró, «pero no dejaré que tu sufrimiento me detenga». Con un movimiento impulsivo, levantó la muñeca hacia la sombra, que retrocedió un paso, como si una barrera electrificada la contuviera. «Ana María. Eres más fuerte que ella. Confía en mí». El eco de las palabras reverberó en la habitación, al tiempo que la energía de la muñeca se intensificaba, llenando el aire con un calor que superaba el frío que la sombra emanaba. De repente, el brillo se extendió como un fuego descontrolado,
alumbrando cada esquina de la oscura sala. Clara sintió una conexión directa con su amiga, cada latido de su corazón resonando en sincronía. Fue en ese instante de iluminación que las imágenes comenzaron a tomar forma nuevamente. Las risas, los juegos, pero también las sombras acechando, lo siniestro que se escondía entre lo inocente. Clara decidió tomar acción. No permitiré que te controle. Tú eres Ana María. Los gritos de la sombra se intensificaron, su forma casi echándose atrás, revelando en su lugar una figura distorsionada de una niña, atrapada en un lamento. Clara sintió un mareo, su mente abrumada por el dolor que emanaba de la sombra. Recuerdos de tristeza, traición y pérdida llenaban el ambiente y la visión comenzó a distorsionarse. ¿Qué eres realmente?, preguntó Clara, luchando por mantener el enfoque. ¿Por qué estás aquí? Soy un eco de lo que no se ha resuelto, respondió la sombra, la voz tornándose más profunda, más sombría. La luz que buscas, esa conexión que crees que puedes sostener, no es más que una ilusión. Clara apretó los dientes, reforzando su agarre en la muñeca. Tú no me asustas. Yo elijo la verdad, aunque duela. Con determinación, se concentró en el poder que emanaba de la muñeca. Una explosión de luz brilló a su alrededor, como una supernova que rompía las cadenas del sufrimiento. La habitación se llenó de una energía revitalizante, y Clara sintió que todo lo oscuro se retorcía en agonía, pero a medida que trataba de avanzar, una oscuridad más profunda e insidiosa comenzó a envolverla. La risa de la sombra se tornó en un grito desgarrador, y en un instante, Clara vio visiones fugaces de todo lo que había sido. Risas se mezclaban con llantos, juegos convertidos en condena. No. Gritó Clara, pero su voz se ahogó en la cacofonía de tormento a su alrededor. La verdad de todo lo que había sufrido Ana María gritaba en su mente, forzando la realidad a desmoronarse. Y entonces, la muñeca estalló en un brillo cegador. Clara. La voz de Ana María resonó en el aire. El tiempo se agota, las sombras volverán y más fuertes que nunca. Clara se sintió ahora atrapada en una trampa, el horror de lo desconocido amenazando con consumirla. Tenía que tomar una decisión, pero incluso el aire a su alrededor parecía conspirar en su contra. Mientras la luz de la muñeca comenzaba a desvanecerse, supo que la batalla apenas comenzaba, y que, quizás, cada repetición de la historia contenía la clave para romper la maldición, pero, ¿realmente estaba preparada para enfrentar la verdad desgarradora que la esperaba? Clara sintió cómo la realidad se desmoronaba a su alrededor. Aquella sombra, que antes parecía tan formidable, ahora revelaba su rostro desgarrado por las penurias pasadas. No eres solo un eco, eres el dolor no resuelto de Ana María, se atrevió a declarar, sintiendo que cada palabra era un paso firme hacia la luz que estaba destinada a encontrar. Eres un recuerdo, continuó Clara, de alguna manera imbuida por una valentía que nunca supo que poseía. Y los recuerdos pueden sanarse si les das voz. La figura en su forma oscura vaciló, como si las palabras de Clara penetraran en las capas de oscuridad que la mantenían aprisionada. Las imágenes de risas infantiles comenzaron a desvanecerse, sustituidas por visiones de un jardín hermoso donde Ana María soleaba jugar, deslumbrante en su inocencia. Clara sintió que el dolor se intensificaba, pero no podía retroceder. Ana María, ¿dónde estás? ¿Cómo te ayudo?, gritó, aferrándose a la muñeca, que ahora ardía con un fulgor cálido, como una promesa de que todo el sufrimiento podría ser liberado. La sombra, antes inquebrantable, empezó a contorsionarse, gritando y desgarrándose en mil direcciones, como si el mero reconocimiento de su tristeza la debilitara. Clara se agachó, buscando el suelo que la sostenía. Suelta tu dolor. No tienes que ser más un prisionero. Ven aquí, Ana. Llamó, su voz resonando con un eco de esperanza y desafío. Entonces, de entre la sombría agitación de la figura, emergió una silueta familiar. Una chica joven, con la mirada llena de lágrimas, fue apareciendo con la luz que la muñeca emanaba. Clara sintió cómo su corazón latía salvajemente mientras las sombras a su alrededor comenzaron a dispersarse, como humo en el viento.
Clara, susurró Ana María, su voz envuelta en un eco de angustia, pero también de alivio. Estuve atrapada tanto tiempo, gritando para ser escuchada. Necesitaba que alguien entendiera. Clara sintió un profundo dolor cuando vislumbró la historia de su amiga reflejada en ese rostro que una vez había conocido. Te escucho, contestó Clara, con cada palabra envuelta en amor y compasión. Te veo. Y no te dejaré ir sin que encontremos la verdad. La muñeca comenzó a vibrar, cada pulso resonando en el pecho de Clara, mientras la conexión entre las dos se alimentaba de la sinceridad compartida. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué te quedaste atrapada? Preguntó Clara, sintiendo como su voz temblaba, como si cada palabra pudiera liberarlas a ambas de ese tormento. Ana María respiró hondo, hubo secretos que nunca debí guardar. Mis amigas, las sombras del pasado, no las dejé ir y, a cambio, ellas me atraparon. Necesitábamos hablar. La chispa de una revelación iluminó el aire, mientras el viento soplaba suave, como un abrazo cálido entre dos almas que se habían encontrado en lo perdido. Podemos hacerlo juntas, dijo Clara con firmeza, sintiendo que cada palabra tejía la red que las uniría hacia la libertad. Debemos revelar tu verdad al mundo. La historia necesita ser contada. La figura oscura, ahora casi desvanecida, se retorcía en angustia, pero Clara mantuvo su mirada en la propia Ana María. Recuerda tu jardín, le recordó Clara, con una luz interna guiándola. Ahí eres libre. En un instante, Ana María extendió su mano hacia la muñeca, tocándola con un gesto delicado. Una luz deslumbrante envolvió a las dos, y Clara sintió que su esencia se fusionaba con la de su amiga, como si sus corazones latieran en perfecta sinfonía. De repente, un rugido de liberación resonó a su alrededor. La sombra finalmente se rompió en 1000 fragmentos, dejando atrás un suave destello de luz que llenó la habitación. Clara cerró los ojos mientras una cálida paz envolvía su ser. Cuando abrió los ojos de nuevo, ya no había oscuridad. El antiguo cuarto se había llenado de colores brillantes, un jardín lleno de vida. Clara sonrió al ver a Ana María, ahora radiante, como una estrella que ha encontrado su camino de regreso a casa. Gracias, Clara, le dijo, su voz llena de amor. Las lágrimas brillaron en sus ojos, pero junto a ellas había un destello de esperanza. Tú eres la razón por la que estoy libre. Clara se sintió ligera, como si hubiera soltado el peso de un pasado horrible y doloroso. Siempre estaré contigo, afirmó, sabiendo que aunque sus caminos ahora estaban separados, la conexión que habían forjado nunca se rompería. Mientras Ana María se desvanecía en el aire, Clara supo que debía regresar a su propia vida, llevando con ella la historia de su amiga. Que esa verdad salvada en su corazón serviría para inspirar a otros a salir del oscuro laberinto de su propio pasado. Se marchó del viejo tráiler con la medalla todavía en su mano, un recordatorio eterno de que el amor y la luz pueden romper cualquier oscuridad. En el camino de vuelta, un brillo iluminó su camino, y Clara no sintió miedo. En cambio, sabía que cada paso que daba era uno hacia la sanación y la liberación. La promesa de una nueva vida la envolvió mientras el sol se alzaba en el horizonte. Este es el momento de cerrar este capítulo, de dejar ir ese peso que muchos conllevan. Si te ha gustado esta historia, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas emociones que vendrán. Dale like ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a seguir compartiendo relatos. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que podría venir. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Haz tu parte y apóyanos. Cada acción cuenta, y solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar este espacio.